Algo que siempre quise. Cada uno de ustedes, al igual que yo, ha tenido y tiene un deseo, un anhelo por lograr algo especial. De pronto, ese sueño se cumple sin saber exactamente cómo. Aunque la Biblia dice que Dios conoce nuestros deseos, según el Salmo capítulo 38, verso 9. Es así como en este año hice algo que siempre quise. Un refrán anónimo expresa lo siguiente: antes de morir hay que sembrar un árbol, tener un hijo o escribir un libro. Al parecer, lograr aunque sea solo una de estas tres acciones te garantiza resultados o frutos para la posteridad. Las dos primeras opciones no las he realizado. En cuanto a la tercera, ya he estado escribiendo reflexiones, vivencias, enseñanzas que puedan ayudar a otros en las diferentes circunstancias del diario vivir. Entre las cosas que siempre quise hacer, título de esta reflexión, es dar una entrevista en la que pudiera contar, hablar cosas que he hecho en mi vida y que sentaron las bases para lo que ahora hago, y que además esto quedara grabado como una entrevista. Ese era uno de mis sueños. La Biblia expresa en Proverbios capítulo 10, verso 24, que a los justos les será dado lo que desean. Agradezco a Dios por concederme este deseo. Él cumple sus promesas. Tus metas y anhelos pueden también hacerse realidad si te mantienes en su voluntad. Es entonces cuando hace aproximadamente un mes recibí una llamada de alguien que me invita a su programa radial para entrevistarme, para que contara acerca de mis logros y de esta manera motivar a los oyentes de su programa. En el video adjunto está la entrevista. Además, allí se identifica la emisora y el programa a que me refiero, además de los productores del mismo. Recibir esta invitación y asistir al programa fue para mí emocionante. Fue una entrevista sencilla, pero con un importante contenido, pues allí refiero los pasos que he dado para llegar a la profesión, al ministerio y a las labores que actualmente realizo en diferentes áreas. Este programa y la entrevista también se escuchó por su página web, por Facebook, y ahora también queda grabado en este canal de YouTube. Diferentes medios para hablar lo que ya he escrito. Aún tengo más cosas que decir y sé que de alguna forma ayudarán a quienes lo necesitan, a través de una exhortación, un consejo o una enseñanza. Pienso que si no se abren las puertas de las oportunidades, seguiré entrando por las ventanas de las probabilidades. Luego de esta entrevista, titulada ¿Cómo llevar a la práctica el propósito de Dios?, surgieron más invitaciones al programa para tratar otros temas de interés, los cuales compartiré con ustedes próximamente por este mismo medio. A continuación, la entrevista radial a la que hago referencia. Al final, expreso palabras de agradecimiento a quienes lo hicieron posible y una importante palabra de motivación para que procedan a la acción. Dios quiere bendecirte. Por favor, escucha lo que a continuación se da como entrevista, pues además hablo de algo que nunca había contado. Gracias por seguir aquí. A mi invitada, a mi hermana Norma, hace unos cuantos años, pero yo quiero que ustedes también la conozcan. Por eso, Norma, cuéntanos, amada, cuéntale a las princesas en cuanto a lo que tiene que ver con tus estudios seculares, cómo Dios ha empalmado estos estudios seculares para el servicio de su obra, cómo Dios da a conocer esos trabajos donde te ha colocado y lo ha amalgamado para el desempeño de esa obra. Cuéntanos un poco de ti.
Sí, como dije al principio en la oración de inicio, mi nombre es Norma Santana, mi iglesia de Dios Pentecostal en San José. Hay algo muy importante en cuanto, en primer lugar, lo que hacemos en la obra de Dios, que es, como les dije, maestra de los nuevos creyentes, algo muy importante. También dirijo nuestro Instituto Bíblico MISPA y la ANESET. Pertenezco como ponente a una asociación de educadores cristianos evangélicos de Venezuela. Pero en principio no fue así. En principio, simplemente en mi primera juventud, por decirlo de una manera, trabajaba como secretaria en un colegio privado. Allí veía la necesidad de los estudiantes, de la formación, de la educación, y estaba trabajando en misiones en mi iglesia local. Fue allí que, además de solamente ser bachiller, me decían, ¿por qué no estudias en la universidad? Educación. No me decidía, pero cuando Dios tiene un propósito, Él nos va colocando en el lugar. Fue así como entonces inicié la universidad en nuestra, primeramente, Universidad Nacional Abierta, en Administración de Empresas. Eso era lo que yo pensaba que debía hacer. Pero resulta que Dios cambia nuestros planes. Y estando pues en esta idea de querer enseñar, pues me cambio a educación en la Universidad Central de Venezuela. Allí pues luego empecé a trabajar con los mismos estudiantes de mi colegio, pero como maestra de valores cristianos. Luego me dan mi cargo en el Ministerio de Educación, abandono el colegio privado y ya he trabajado en varios liceos de aquí de la ciudad de Caracas como docente de castellano. También como coordinadora docente. Mis últimos cargos fueron coordinadora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y del Centro Local de Formación del Magisterio, además de ser docente de orientación y convivencia. Esa es la parte secular, pero como acaba muy bien de decir nuestra hermana Pilar Pérez, es la conexión de lo que Dios nos da y para qué, hacia qué terreno llevarlos. He hecho también durante mi carrera en la Universidad Central como pasante. Estuve en la revista de pedagogía, una gran oportunidad que Dios me dio como asistente técnico y auxiliar de la cátedra de metodología de la investigación. ¿Qué les parece? Interesante toda esta trayectoria. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a ver si lo logro conseguir rápido, Proverbios 21. Proverbios 21, en el capítulo 31, hay una palabra, mi hermana, que me parece que viene muy acorde a lo que tú nos acabas de decir. Dice así la palabra de Dios, la leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que le da la victoria. Así es. Yo creo que esto lo hizo el Señor contigo, te lo hizo vivir, porque la palabra es eso, es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Dice que ella penetra, ¿sí? Lo más íntimo, lo más profundo de nosotros. Y yo creo que eso es lo que el Señor está haciendo en la vida de todo aquel que se deja en este tiempo. Fíjate, Norma, ¿tú consideras que todo lo que has aprendido a través de tus estudios, de los diferentes puestos, cargos de trabajo, bueno, ya nos diste un abreboca de lo que ha sido tu trayectoria, estos diferentes puestos, estos diferentes cargos, te han servido para cumplir, o al menos parte de ese propósito que Dios tiene contigo para este tiempo? Porque hablábamos que esa fue la palabra dada a Esther. ¿Qué sabes tú si para este tiempo Dios te ha puesto, ¿no?, en el reino? Muy interesante pregunta. Quiero también citar la Biblia en Efesios 1, versos 6 y 12. La parafraseo. Fuimos adoptados hijos de Dios para la alabanza de la gloria de su nombre, conforme a su propósito, para la alabanza de su gloria. Cuando vemos esta visión de nuestro buen Dios, que Él nos ha creado para alabarle, llámese alabarle, servirle, rendirle adoración, es cuando relaciono estos estudios seculares y los trabajos que he realizado con la obra de Dios. Donde quiera estemos, toda profesión, toda vocación, que mis queridas princesas de Dios que escuchan este programa, y por qué no también los príncipes del Señor. Así es, porque aquí hay de todo, mi hermana, te cuento. Así es. Puedan entonces, en base a esta premisa, decir, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo he de alabarte? ¿Cómo he de servirte? También en el libro de, ya lo cito más adelante, hay otra cita bíblica acá, ya la busco en la Biblia, pero quiero decirles esto. La carrera, la que el Señor me permitió, que es la idea de este programa, motivar, ejercer, la relacioné con la enseñanza eficaz de la palabra de Dios, especialmente en los espacios educativos, escuelas, liceos y universidades. Hay muchas personas que estudian una carrera o se van por un área y están allí, pues la parte monetaria, las finanzas, pero repetimos, el propósito de Dios debe de cumplirse. A través de esta carrera pude entrar bien acreditada, bien avalada a esos espacios que también la Iglesia del Señor debe de ocupar.
pero para los cuales se necesita preparación y capacitación. Para darle lugar nuevamente a nuestra hermana Pilar, hay una base bíblica que cito mucho en estos espacios educativos donde hemos estado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros jóvenes, adolescentes, adultos se forman en los diferentes centros de formación y de educación para tener el pan, tener una profesión. Pero recordemos que la palabra nos dice, no solo de ese pan vivirá, sino de toda palabra que viene de Dios. Es decir, en estos espacios se necesita palabra de Dios. Y los docentes, los maestros, estamos allí haciéndolo, muy especialmente a través de esa asociación que les cité al principio, Asociación Nacional de Educadores Cristianos Evangélicos de Venezuela. Hay un trabajo que hacer, hay una asignación que fue entregada al pueblo de Dios y debe haber un cumplimiento. El Señor es el que llama, el Señor es el que capacita, el que envía. Y yo creo que eso es lo que el Señor estuvo y está haciendo contigo y seguirá haciendo contigo, Norma, y con todas aquellas princesas que se dejen. Fíjate que tú, aunque no entraste en lo que tú pensabas que era tu carrera, el Señor te encamina a través de, sin duda alguna, del Espíritu Santo, y empiezas a estudiar como maestra. Pero esa maestra no quedaba en lo secular, sino te quería ser maestra en su palabra. Y le damos gloria a Dios al Señor. Por eso es que hay que ser valiente y esforzada, como decíamos de Esther, que Esther fue valiente y esforzada y puso hasta su propia vida en riesgo por amor a los muchos. Vamos a escuchar Valiente y esforzada en la voz de Marcela Gándara. ¿Cómo relacionamos esto que nos dice el Señor, el Espíritu, a través del libro de la carta a los Gálatas, en eso de que si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu? Muy bien. Permítame hacer una aclaratoria, ya que me parece que no grabó lo anterior. Hicimos un alto dentro de la programación radial por esta parte televisiva que venía a continuación, y hemos decidido continuar con algunas preguntas clave, pero también en algún otro momento podemos grabar o quedó grabado parte de toda esta entrevista. Y la hermana Pilar me hablaba de los valores que conlleva la práctica del propósito de Dios. Ya hablamos en el corte, un pequeño corte que tuvimos, del valor de la compasión, de la humildad, de la humildad, la bondad y la compasión, ¿sí? Que todo propósito, toda obra que hagamos en Dios, pues debe de tenerlo implícito. Y sabemos, más que todo en nuestra juventud, motivarles lejos el orgullo, lejos la vanidad, sino poner todo a la orden del Señor. Su pregunta entonces tiene que ver con esta... Sí, decíamos pues que entonces en función a eso, Gálatas nos da esa explicación, nos da ese recordatorio, que si nosotros vivimos por el Espíritu, entonces debemos andar también como dice el Espíritu, que debe ser nuestra forma de conducirnos. Y te hablaba de cómo se lidia con esas competencias entre colegas, cómo se lidia con ese accionar comparativo. No solamente en el ámbito secular, Norma, sino también en el eclesiástico, porque se ve también dentro de las iglesias esta situación, ¿no? Hay algo importante, y siempre lo citamos en nuestras reuniones de Instituto Bíblico MISPA con los maestros, es cuando allí en Efesios el Señor dice a cada uno, parafraseo, Dios otorgó, hay diferentes dones, diferentes ministerios, y todos somos un cuerpo. Si la mano es mano, el pie es pie. Qué bueno es saber que si en el caso de los maestros enseñan la palabra, los predicadores también enseñan, pero con otro tipo de estilo. El pastor, están los misioneros, están los evangelistas, y en nuestro caso los diferentes profesionales, diferentes ramas. En la iglesia deberíamos de unir todos estos esfuerzos, voy nuevamente al tema, para que se cumpla el propósito de Dios. Si todo el cuerpo fuese un solo miembro, ¿dónde estaría el ojo? ¿Dónde estaría la boca? Eso lo dice la Biblia. ¿Dónde encajaríamos? Sí. Entonces, apreciada hermana y hermano que escuche, usted será el ojo dentro de esa obra donde Dios te colocó. ¿Serás un dedito? Serás, de hecho, señala un dedito. ¿Qué tal? Tenemos 10 dedos. Si me cortan uno, usted dirá, no, yo apenas soy un dedito en mi iglesia, en mi obra. Ese dedito meñique, ¿cuánto nos hace falta? Entonces, dentro de estos propósitos, Señor, si soy solamente el dedo pequeño del pie, si soy la rodilla, si soy hasta una articulación, porque la Biblia dice miembros bien articulados, pues vamos a hacer lo que Dios
ha puesto en nuestras manos hacer, Es para así. su gloria. Es así, Recordándolo de nuevo. y algo interesante, Norma, es que cada quien debe hacer lo que le corresponde hacer. Sí, A veces queremos hacer más de lo que ha sido la asignación, y a veces hay cansancio, a veces hay desgaste, porque se ocupan en hacer muchas cosas, pero de repente lo que les fue asignado no lo están haciendo. sí. Esto lo dejo ver así como lejos, porque no quiero adherírselo a ninguna de las princesas que están escuchando, ni siquiera a ti ni a mí. Pero realmente a veces también nosotros hemos entrado en esta situación de ocuparnos de tanto, cuando el Señor dice que una sola cosa no es necesaria. Se lo dijo a María. Sí. Se lo dijo a María. Una Estaba sola muy cosa es afanada. necesaria, y ella lo ha entendido, y ella lo está haciendo. Por eso es que no sea necesario lo demás, sino que una sola cosa es necesaria. Muchas princesas están tratando de aprender, tratando de capacitarse, y eso debe de ser así. Debe de ser así. Hemos dicho que no importa la trayectoria que usted tenga, no importa en dónde se desenvuelva, todo lo que usted hace lo hace como para el Señor, y allí usted va a ser instrumento de su paz, ahí va a ser instrumento de su palabra, ahí usted va a cubrir con el amor, que es el vínculo perfecto, todo lo que esté haciendo, y muchos van a llegar a los pies de Cristo al ver lo que usted está realizando en el lugar donde Dios lo colocó. Ahora bien, yo pregunto, si alguien se empeña en estar en un lugar que no es, ¿qué consejo le damos, mi hermana Norma? Muy bien. Cuando alguien, como dice nuestra hermana Pilar, se empeña, se mentaliza, es aquí, tenemos que tener cuidado. Porque si es Dios que me dice que estés allí, Él va a respaldar. Pero cuando, poniéndome de ejemplo para no colocar a nadie, ninguno de los oyentes, cuando una persona o yo me coloco en un lugar y no es, algo va a suceder no conforme al propósito de Dios. Problemas, se nos escapan las cosas de las manos, nos sentimos inquietos, no tenemos paz. Una de las cosas que indica que estás en el lugar que Dios ha designado para ti es sentir paz con lo que estás haciendo. Repito, como vamos a rendir cuenta a Dios de cada una de las cosas que Él ha puesto en nuestras manos, princesas y príncipes, traten de verificar si están, en el lugar que Dios ha designado para cada uno de ustedes. Quiero añadir algo acá, y tiene que ver con esto, porque la idea de este programa, hermana Pilar, es motivar. Sí. Y hay algo que me llama la atención y quise inclusive anotarlo en mis apuntes. Por si acaso es el caso de alguno de los oyentes. Alguien dirá, caramba, a esta altura de la vida, tengo esta edad, o ya tengo 10 hijos, por exagerar, o veo que ya Cristo viene pronto, el tiempo se está terminando. Quiero decirte algo, no pierdas la esperanza. Dice popularmente el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Pero justo esta palabrita es para aquellos que sienten que ya no hay más que hacer. Si tú tienes una edad o una situación que impide ejercer tu propósito o tu vocación, Dios puede tener una salida anexa para ti. Dios puede tener siempre otra puerta. Tenemos que ser oportunistas y verla. De allí parte del testimonio. Una vez que logro mi licenciatura en educación, logro todos estos pasos que dije al principio, decidí, ya que voy de retirada en el sistema educativo, ¿qué más puedo hacer, Señor? Y dijo alguien una famosa frase, tu mejor cara es tu voz. Amiga y amigo, cuando los años empiecen a pasar y sientes que ya no tienes rostro para estos youtubers, para ser influencer, en la vida del Señor, en la vida cristiana es más que un buen rostro. Entonces usa la voz. Entonces, hermana Pilar, inicio los estudios de locución en nuestra Universidad Central y cito mi certificado de locución 59.233 y mi certificado como productora nacional independiente 33.812. Y tengo una edad, tengo más de 50 años, pero no hubo para mí límite porque algo más hay que hacer. Entonces, quiero también añadir que además de esto, acabo de iniciar una maestría en educación emocional o en asesoría emocional, psicología. ¿Por qué? Porque también tenemos muchas áreas que atender y hay muchos espacios donde podemos ir, pero si no tenemos el documento que nos acredite, pues no nos quieren dar chance. Si Dios te da la oportunidad, ubique. Señor, ¿qué más puedo hacer? Mientras hay vida, hay esperanza. El límite no es la edad.
El límite Así no es. es la enfermedad, porque con los medios de comunicación, nuestra hermana Pilar y yo, que tenemos una edad avanzada, por decirlo así, estamos sentadas. Pero No, puro por fuera, mi por hermana. fuera, Puro por sí, fuera, así porque mi espíritu es bien joven y el Nuestra- tuyo sé que también. Nuestra operadora es muy joven y ella está viendo este ejemplo en nosotros. Sé que ella también está allí en la brecha del Señor. Pero es decir, no te coloques límite, porque voy a citar, no sé si Sí, tengo sí. un último verso acá que quiero citarlo, es el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí, y dice: oh Jehová, no desampares la obra de tus manos. Tú y yo somos obra del Señor. Él no va a desamparar esta obra que ha hecho. Él va a cumplir su propósito, pero recuerda, tiene que estar atento, oyendo. Esperamos que este programa te sirva para decir verdaderamente: ahora entiendo que Dios quiere tal cosa para mí. Vaya en oración: Señor, ubícame, Señor, aquí estoy o no estoy, me salgo o me añado a este bonito propósito que tienes para mí antes de que sea demasiado tarde. Así es. Fíjate que en remembranza a lo que estás comentando, en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es Cristo nuestra esperanza. Definitivamente sí. Y fíjate que dice Filipenses 2, 13 y 14, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Así que yo creo en que nosotros tenemos pues que seguir haciendo, porque no es de nosotros, es de Dios en nosotros. Él es el que produce en nosotros. Así que si usted tiene un sueño, si usted tiene un sentir, si usted tiene un deseo, eso hay que ponerlo delante de la presencia de Dios, porque de seguro es Dios en usted. Y Dios va a dar cumplimiento si usted se lo permite. Yo pregunto, ¿será que nosotros vamos a permitir al Señor pues que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas? Esa obra que quiere formar Él en nosotros. Cuando nosotros oímos su voz, cuando nosotros simple y llanamente lo escuchemos, debemos decir: heme aquí, Señor, estoy listo. No que voy a empezar, no, tenemos que ser como las 5 vírgenes que estaban preparadas. No que, ay, no, déjame buscar, a ver, dame un poquito el tuyo. No, Señor, tenemos que estar listos. ¿Ves? Porque cuando el Señor venga, hay que obedecer simple y llanamente. Por eso Él no hará nada, y es importante que la gente lo sepa. Él no va a hacer nada, mi hermana Norma, sin el consentimiento tuyo, sin el consentimiento mío, sin el consentimiento de las princesas. Por eso vamos a permitirle al Señor hacer lo que Él tiene dentro de su plan perfecto, cumplir con nuestras vidas. Nosotros hoy queremos concluir diciéndole que nosotros debemos orientar nuestros pensamientos y nuestras acciones al propósito de Dios para justamente cada día es una oportunidad. Cada día Dios nos entrega un lápiz. No podemos dejar que las cosas lleguen simple y llanamente. Para empezar a prepararnos, tenemos que estar preparados con antelación. Y es lo que estamos viendo en el transitar de la vida de mi hermana Norma. Fíjate, Norma, nosotros la semana pasada hablábamos del hecho de que una de las cualidades que debe tener una princesa del Señor es la responsabilidad. ¿Tú crees que la responsabilidad es vital para ejercer cualquier profesión, cualquier carrera, cualquier oficio, incluso el hecho de llevar las buenas nuevas de salvación, el pertenecer a una iglesia, el ejecutar un cargo? Así es, la responsabilidad es uno de los principales valores, en primer lugar, de todo cristiano. Y diríamos que no se aprende en una universidad como tal, es la vivencia. Está relacionada con la puntualidad, con el asumir un compromiso y cumplirlo. Eso es básico. Si este llamado, este programa va muy dirigido a motivarle. Si usted siente, y ya lo hemos dicho en palabras más, palabras menos, un llamado, una vocación, vamos a responsabilizarnos de ese llamado. ¿Cómo se hace? Ya lo dijo nuestra hermana. Vamos a dar los pasos, planificarlo. Quiero, en nuestro caso, ocupar la radio. Damos gracias a Dios porque nuestra hermana Pilar, mi persona y tantos otros que participan de estos medios, luego añadimos otros estudios más a nivel de locución. Entonces nos planificamos, nos organizamos y ahora responsablemente estamos asumiendo, porque todo lo que Dios ha puesto en tus manos tienes que hacerlo. Hay una gran demanda y eso se llama responsabilidad. Y hablabas y decías hace un momento que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Entonces, usted no le va a dar a Dios cualquier cosa.
De hecho, en el Antiguo Testamento usted no le podía dar un becerro al Señor en sacrificio, pues que le faltara un ojo, que tuviera cojo, nada que ver, ¿verdad? Tenía que ser pues en la excelencia. Y así tiene que ser nuestro diario andar, en la excelencia del Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Fíjate, mi hermana, el tema de la fe, en el tema de la confianza en Dios, esa confianza que nos mantiene plenas aún en medio de las adversidades, porque yo me imagino que tú en tu transitar te conseguiste con adversidades. Normalmente cuando contamos nuestras vidas, nuestras vivencias, siempre contamos lo bueno, pero resulta ser que donde más aprendimos fue en donde tuvimos tropiezos, donde más aprendimos fue donde hubo altercados, donde hubo situaciones que no supimos manejar en el momento, y de eso aprendimos, que así no se hacía. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Tienes algo que quieras compartir con nosotros antes de identificar emisora? Claro que sí. Vienen muchas anécdotas, testimonios y que sirva para edificación. Uno de ellos fue, una vez que entro en el propósito, voy a estudiar la carrera de educación con un para qué, que era efectivamente para predicar con más libertad su palabra, ya que si no era profesora, casi que no iba a poder. Estando en la carrera se pusieron difíciles las materias, las asignaturas, y llegó un momento en que ya quise desertar. Las estadísticas, una de las asignaturas más pesadas de toda carrera, o en sí de la carrera de educación, me llevó a decir, hasta aquí llegué, voy a reprobar, no entendía, y a través de lágrimas y lloros un día dije al Señor, Señor, me traíste, tú me indicaste que esta era la carrera, hay un campo para hacerlo, necesito graduarme para poder, pero quiero dejar porque no voy a poder seguir adelante. Oré, lloré mucho ese día. Y justo el siguiente día, cuando voy a la universidad con aquel desánimo, pensando cómo retirarme, una amiga me dice, Norma, hay un profesor de estadística que está dando preparaduría para aquellos que tienen dificultades. ¿Quieres ir? Vamos. Lo dije desanimada porque ya estaba tomando la decisión, pero cuando Dios te da un propósito, pase lo que pase, Dios ha de cumplir su propósito. Óigase bien, ya al final citaré esta base. Su propósito no es nuestro, porque de emociones a veces vivimos, pero tu carrera y tu vocación no puede ser una emoción. ¿Cuántos profesionales hay aún dentro de las mismas iglesias y no están haciendo aquello? Bien, resulta que efectivamente las clases fueron maravillosas, la entendí y aprobé mis exámenes exitosamente. Entonces, cuando lleguen los tropiezos, dirígete al Señor, no permita que las emociones te invadan, las emociones negativas, y Él va a cumplir lo que te ha prometido. Pero es cuestión de fe, como lo dijo Pilar también al principio. Así es. Así finalizó la entrevista. Agradezco a la hermana Pilar Pérez, conductora de la misma, y al pastor José Hernández, productor del programa, por la oportunidad concedida. Y especialmente a nuestro buen Dios por permitirnos utilizar estos medios y recursos para expandir su obra. El salmista David expresó lo siguiente en su Salmo capítulo 9, versos 1 y 11, que parafraseo: Yo te alabaré, Jehová, contaré todas tus maravillas, publiquen los pueblos tus obras. Eso es parte de lo que hemos hecho con esta entrevista. Finalmente, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 15 y 16, dice así: No se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otra versión, la NBL, y en otras palabras, se interpreta de la siguiente forma: No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Haga brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. De allí que les reitero a ustedes que escuchan, hagan que la luz de Cristo que está en cada uno brille, hablando, enseñando, exhortando y testificando de sus grandes obras. Aprovecha cada oportunidad y cito: haz de cada día tu obra maestra. John Wooden. Estos han sido unos minutos para el alma, autoría de quien les habla, Norma Santana.
Dios te bendiga y hasta una nueva oportunidad.